Bueno, continuamos con el plenario 6 de orquestador de procesos. Conferenciante, lo va a presentar Joaquín Velilla Moliner, director general de Salud Digital. Silencio, por favor. Director general de Salud Digital e Infraestructura del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Bueno, Carlos, ¿vienes o no? Da igual, ¿no? Da igual. Bueno, vamos a dar buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el plenario 5 con el caso 6, orquestador de procesos. Yo creo que es un poco continuación, ¿no?, del caso 5. Podemos hablar de minería de procesos, que tan espectacularmente nos han explicado en el caso anterior, en el caso 5. Desde luego yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigma en la asistencia sanitaria, eso no queda duda, y tenemos que estar preparados para cambios de cartera de servicios, ¿no?, de organización de la asistencia, de forma de medir los resultados incluso, ¿no?, esa medicina basada en valor. Y bueno, yo creo que nos van a explicar muy bien aquí los conferenciantes que la presentaré del caso 6, pues cómo se gestionan esos datos médicos, ¿no?, esos flujos de trabajo, o cómo se automatizan las tareas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, paso a presentar la mesa. Hay un cambio, no es doña Verónica Jiménez Lázaro, a mi izquierda está doña Cristina Suárez Mejías, que es la coordinadora de transformación digital del Servicio Aragonés de Salud. Aragonés, que esto de la A me ha liado. Servicio Andaluz de Salud. Y buenas tardes. Y don Juan Germán Arriaza Posada, que es el director de salud de NTT Data de España. Cuando queráis, podéis... O Health Manager. Sí, no, decía que no llegaba director todavía de salud. Pero bueno, es que... Estoy en camino. Me gusta hablar en castellano. Voy a fusilar a ese que está ahí. Muy bien, pues nada, en primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia y a la organización por darnos la oportunidad de poder compartir pues esta experiencia que estamos llevando a cabo en Andalucía. Ahí figura un cuestionario que os han lanzado para contestar una serie de preguntas, y cuando podáis y nos podéis poner la presentación. Bueno, pues mientras los compañeros de soporte técnico pues nos ponen la presentación, comentaros un poco pues el inicio, ¿no? Y reflexionar cuál es la pregunta, ¿no? No partimos de un orquestador y decimos qué funcionalidad le vamos a dar, sino cómo convertimos nuestra historia clínica en un sistema inteligente. Como retos que nos enfrentamos ante esta situación, partimos de una base en la que hay múltiples soluciones, como todos sabéis, con diferentes tecnologías. Tenemos un coste alto a la hora de mantener los sistemas de información. No todo el mundo, todas las personas de la organización conocen el proceso en detalle, sino hay silos de información que no viajan entre los distintos sistemas, así como pues el coste elevado que tenemos de un problema o una solución, ¿no? Era lo que veníamos hasta ahora trabajando. Tenemos que evolucionar para hacer que sea costo eficiente, pues ir a soluciones más transversales, con módulos y componentes transversales que dote de esa capacidad de adaptación, y con parametrización poder poner y acelerar el time to market, ¿no?, que necesitamos. Entonces, partimos de una pirámide en donde lo fundamental para poder en marcha... ¿Ya está? Genial. Bueno, hemos comentado esto por aquí, vamos justo por aquí. Y después también tenemos en cuenta que ese flujo de procesos normalmente tienen componentes compartidos, ¿no? Entonces, pues hay una solicitud, distintos módulos que se van a poder utilizar en los procesos. Entonces, hablábamos de esa pirámide y de esa historia clínica que tiene que tener en cuenta una serie de principios y necesidades que tiene la historia. Por un lado, nos tiene que permitir automatizar. Por otro,
alertar de posibles fallos o puntos críticos, puntos de dolor del proceso. A la vez, tiene el reto de esa integración de los sistemas sanitarios que hacen falta, pero queremos que sea personalizado con esa medicina que todos trabajamos en los distintos sistemas sanitarios. Y, a su vez, nos tiene que servir para esa ayuda a la toma de decisiones. Entonces, aquí venía esa pirámide donde la clave es empezar por ese modelado que hace falta de los procesos asistenciales. Una vez que tengamos modelado esos procesos, aparece el orquestador de procesos como esa pieza clave transversal que va a permitir homogeneizar para toda la región, que se trate de una forma igual y se mejore la calidad, que podamos identificar dentro de ese proceso qué puede ser automatizable, pues con tecnologías como RPA o automatización más clásica, y también le dotemos de inteligencia, por lo que nuestra historia clínica inteligente no deja de ser todo este cúmulo de pirámide que vemos aquí en esta imagen. Entonces, ¿qué cambio hemos hecho? Pues ya no partimos de un proceso, una solución, sino que tenemos esa solución transversal que vamos particularizando y modelando para cada necesidad que tenemos en la organización. Esto, ¿qué objetivo persigue esto? Pues principalmente trabajar en 3 líneas o en 3 dimensiones. El coste, el tiempo y la calidad, para plantear soluciones coste eficientes. El coste porque reducimos considerablemente los desarrollos, así como nos facilita el mantenimiento y la evolución de las soluciones que ponemos en marcha. El escalado mucho más rápido, más ágil, así como la puesta en producción de las soluciones. Por otro lado, reducimos ese tiempo, ¿no? Esa agilidad, pues nos están demandando mejoras en los aplicativos y tardamos años en ponerlas en producción. Con este sistema que permite esa parametrización, esa curva pues también se reduce. Así como una mejor colaboración entre los equipos y trabajando también en esa, ya que esos componentes reutilizables están integrados, pues también facilita ese trabajo de desarrollo y por tanto tiempo. A su vez, y no menos importante, el objetivo es la calidad del proceso, el que nos alerte cuando detectemos algún punto de dolor que haya que resolver, así como trabajar con estándares de calidad que estén todos integrados y utilizando la última tecnología de estandarización, disminuyendo pues, aquellos errores y redundancias que podamos tener. Con lo siguiente, al cumplir estas 3 dimensiones, lo que consideramos es que vamos a mejorar la satisfacción de nuestros profesionales y de nuestros usuarios. Aquí venimos buscando sobre todo soluciones costo eficientes, como hemos estado diciendo en el discurso. Y ahora pues le voy a dar paso a Germán, que os va a contar qué premisas le pusimos como Servicio Andaluz de Salud para desarrollar este producto. Buenas, ¿me escucháis, no? Sí, ¿no? Bueno, como venía diciendo Cristina, veníamos de un punto de partida donde hay bastantes aplicaciones distribuidas en el Servicio Andaluz de Salud. Hay muchas aplicaciones de diferentes épocas, podemos decir. Hay aplicaciones muy legacy, hay aplicaciones más modernas, aplicaciones que hablan algún lenguaje estándar, Fire, HL7, etcétera, otras que no hablan nada, ¿no? O un lenguaje muy propio o desarrollado a medida. Y tenemos una situación en la que es difícil desarrollar aplicaciones en las que los profesionales puedan ver una visión completa, ¿no? de la historia del paciente. Históricamente se han desarrollado soluciones, se pueden desarrollar integraciones, se puede hacer que toda la información esté en un único visor, pero todo a base de mucho esfuerzo, ¿no? Y buscábamos una solución a eso, ¿no? Buscábamos alguna alternativa que permita canalizar toda esa información, centralizar toda esa información y presentársela a los usuarios para que tengan una visión global, ¿no? de los diferentes procesos. Más allá de los objetivos que comentaba Cristina, también nos planteábamos unas premisas base cuando nos juntábamos el equipo de arquitectura de NTT Data con el equipo de arquitectura del SAS. Llegamos a la conclusión de que queríamos un sistema que no dependiera de ningún proveedor de motor BPM. En ese momento no se llamaba todavía orquestador de procesos, sino motor BPM, ¿no? No queríamos depender de un proveedor, o el SAS en este caso no quería depender de ningún proveedor, quería una solución que fuera abierta y que un día fuera un motor, pero mañana fuera otro. De hecho, tenemos una anécdota curiosa
finalmente se decidió poner Camunda, un motor BPM que tiene una solución gratuita. Y durante el proceso del primer desarrollo que hicimos, durante la implementación del primer proceso, Camunda ha pasado a ser de pago. Entonces, cogimos Camunda por ser gratuita y justamente ha cambiado de licencia para una licencia que es de pago. Pues justamente la premisa de no depender de un motor BPM iba justamente por eso, para que no fueran cautivos de un proveedor concreto. Además, querían poder elegir el motor base en función del proceso que quisieran implementar. Es decir, hay procesos bastante críticos, bastante complejos, que requieren proceso o motor de proceso con unas garantías mínimas, no por la complejidad del proceso, sino por la carga que va a tener el proceso, ¿no? Por la cantidad de distancia que va a tener. Y hay otros procesos, como siempre nos ponía Ismael Vargas, en este caso tiene el SAS, siempre nos ponía de ejemplo, que es el proceso de solicitud de vacaciones de los propios trabajadores del SAS, que también lo querían cubrir con el orquestador del proceso. Simple y llanamente, los trabajadores piden las vacaciones a su jefe de servicio y su jefe de servicio se las tiene que aprobar. Eso es un proceso que, bueno, que si se cae es importante para los trabajadores, pero si se cae tampoco pasa nada, no es tan crítico. Pues para ese proceso, pues igual basta con un motor de proceso gratuito y para un cribado de cáncer que está tan de moda estos días, pues igual es preferible poner un producto de más enjundia, ¿no? Y además teníamos una última premisa, que es que todos los datos clínicos que se generan durante la ejecución de todos esos procesos no se tienen que guardar en las bases de datos internas de los propios motores de proceso. Porque, como hemos dicho, no quieren depender de ningún motor y quieren poder cambiar uno por otro sin que eso implique migraciones masivas y gigantescas, ¿no? Además, por si no fuera poco, nos ponía un último objetivo, que es que buscáramos una solución global a todo esto, pero que aquellas características que tuvieran los motores de proceso específicas no dejáramos de utilizarlas. Pues, por ejemplo, muchos motores de proceso tienen capacidades de low code y ese tipo de cosas, o herramientas de toma de decisión, de motores de regla, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos estos objetivos y premisas de partida, y después de darle muchas vueltas, definimos lo que conocemos como el modelo canónico. El modelo canónico es duro de entender, es difícil, pero yo intento darle una explicación a muy alto nivel. Luego, al final, las preguntas, si queréis, si alguien tiene alguna duda, pues me podéis pedir más detalles. Pero básicamente me gusta explicarlo para alguien que no tenga ni idea a nivel de informática. Me gusta explicarlo como una capa por delante de los motores de proceso, del motor que corresponda, uno o varios, que hace de traductor, ¿no? De forma que las aplicaciones, en este caso del SAS, hablan un único lenguaje con esa capa intermedia y esa capa, a su vez, se comunica con el motor de proceso que corresponda. De esta forma, creamos una capa intermedia, la que llamamos el modelo canónico, que permite que tengas un motor de proceso instalado, que tenga un conjunto de sistemas de aplicaciones del SAS y que se comunique con ese proceso, con ese motor de proceso, a través del modelo canónico. Pero mañana puedes tener un segundo motor de proceso. Cuando digo motor de proceso estoy hablando de motores BPM. Y puedes tener implementado el Cancel de Service, por ejemplo, que lo tenemos implementado a día de hoy con Camunda. Y puedes tener mañana un segundo proceso con el motor X que corresponda, porque ya hemos decidido no utilizar Camunda y mañana vamos a utilizar otro motor BPM. ¿Vale? De esta forma podemos tener N motores base, digamos. Tenemos por delante una capa de abstracción, que es el modelo canónico, y toda la comunicación con esos procesos va a través del propio modelo canónico. Y además este modelo canónico se encarga de dividir la información que es propiamente de los procesos, de gestión de procesos, con la información que son datos clínicos. De forma que todos esos datos clínicos los va almacenando en bases de datos transaccionales, Oracle típico. De forma que cumplimos uno de los requisitos que decíamos antes, de la premisa, que era que los datos clínicos no se almacenan en los propios motores de proceso, sino que son parte de las bases de datos tradicionales del SAS. ¿Vale? De esta forma, pues las aplicaciones
los usos típicos de consulta de procesos, más allá de avanzar tareas, ¿no? Consultar un proceso, hay comunicaciones del tipo dame todos los procesos que estén en un estado, dame aquellos procesos que lleven más de X tiempo en un estado, cosas así. Pues todo ese tipo de peticiones se hace a través del modelo canónico. El modelo canónico traduce en función del proceso del que estemos hablando, traduce y envía al motor que corresponda. De esta forma, si queremos cambiar un motor por otro o añadir uno nuevo, pues en muy poco tiempo, hablamos de un mes o dos solamente, se puede meter, añadir las comunicaciones específicas que tenga ese motor y ya está unido al orquestador de procesos. ¿Vale? Bueno, esta última frase viene a decir lo que ya decía, ¿no? Que todas las aplicaciones interactúan a través de esa capa intermedia y no van directamente, ninguno va directamente al motor base. Hasta aquí es lo que hemos desarrollado. Tenemos algunos procesos ya en producción, estamos desarrollando nuevos procesos, está evolucionando el orquestador de procesos, pero hay una serie de retos que hay por delante todavía, ¿no? Esta imagen representa un poco la situación que tenemos, creo yo, que prácticamente en todas las comunidades, ¿no? En la que tenemos en el círculo exterior, representa los aplicativos que existen, ¿no? Que tenemos las aplicaciones correspondientes de detección especializada, las aplicaciones de detección primaria, en algunas comunidades son distribuidas y hay diferentes incluso en cada hospital, pero también hay información de sociosanitaria, también hay información de emergencias y hay todo tipo de fuentes de información, ¿no? Todas estas aplicaciones, el siguiente círculo, va generando datos que se van guardando en base de datos. Cada uno con sus bases de datos, cada sistema tiene sus propios datos, sus propios repositorios, algunos datos más estructurados, otros datos en texto libre, difíciles de explotar, y esos datos están ahí como datos, ¿no? Nos falta una capa adicional que hay que añadir, que es la de la inteligencia artificial, que tenía que sacar el tema de la inteligencia artificial de alguna forma, porque si no, no estamos actualizados en una presentación del 2025. Y meter la IA para procesar precisamente información que está en texto libre y extraer contenido de esos datos, ¿no? Y traducir, digamos, de datos en llano a información estructurada. Para que toda esa información de origen se traduzca en información, que es el siguiente círculo, y finalmente esa información llegue a los diferentes interesados, ¿no? Que pueden ser tanto profesionales clínicos como los propios ciudadanos, unidades directivas, etcétera, ¿no? Y en el centro de todo esto, pues visualizamos el orquestador de procesos como herramienta encargada de articular e interconectar todas estas herramientas para darle un sentido a toda esta información que va comunicándose y que va viajando de un sistema a otro, ¿no? Y conforme vamos implementando y vamos haciendo caso de uso, van surgiendo preguntas y dudas, ¿no? Del tipo, bueno, está muy bien la idea, yo ya tengo mi historia clínica, ¿cómo meto esto en mi historia clínica, ¿no? Mis médicos ya trabajan en su estación clínica de primaria especializada, ¿cómo se incrusta esto en medio de todas las aplicaciones? No quiero otra aplicación más, ¿no? Pues básicamente identificamos dos casos de uso. Un caso de uso que es el relacionado con los cribados, un caso de uso que es muy típico, ¿no? Tengo una serie de pacientes que los enrolo en un proceso, luego una persona entra y busca todos los pacientes que está pendiente de citar, le envía la carta de la cita o los llama uno a uno y los va citando, lo que sea, y va pasando de estado, ¿vale? Ese caso de uso de cribado encaja muy bien con una plataforma independiente, ¿no? Un producto que sea la plataforma de cribado de cervix, ¿no? Como hemos hecho ahora, la de cáncer de colon, la de cribado de anatomía congénita, la que sea, ¿no? Ahí se visualiza muy bien como plataforma independiente, ¿no? Que hace uso del motor de proceso. Pero luego está las enfermedades tipo enfermedad de diabetes, lumbalgia, cualquier otra enfermedad que son procesos asistenciales que no requieren de un seguimiento masivo de pacientes como los cribados, sino que son más particulares de pacientes, ¿no? En ese caso tiene más sentido una modalidad de integrar el visor del orquestador de proceso dentro de la historia clínica, de forma que el médico pueda entrar en un paciente, en la historia de un paciente, y entre toda la información del paciente, además de todo el histórico de informe
que tenemos de siempre, además tiene una vista por proceso, ¿no? De forma que puede ver cada proceso asistencial y puede ver el detalle de ese proceso, ¿no? ¿Qué anamnesis tuvo? ¿Qué diagnóstico originó la entrada en el proceso? ¿Qué cita, seguimiento, informe, etcétera, etcétera, etcétera ha tenido durante todo el proceso de seguimiento? Y bueno, en el caso de que el procedimiento esté ya finalizado, pues cuál fue el motivo de alta, ¿no? Es un poco reunir toda la información y darle sentido al histórico de episodios, informes, etcétera, que tiene cualquier paciente, sobre todo cuando es un paciente complejo hoy en día, ¿no? Que puede tener 100, fácilmente 100, 150 episodios y cientos de informes de todo tipo. Otro de los retos es, tenemos mucha información disponible, pero no toda es fácilmente accesible, sobre todo cuando hablamos de los textos libres que os decía antes, ¿no? Informes de alta, informes de consulta, informes de seguimiento, todo eso, hay muchos textos libres, pero por suerte hoy en día, haciendo uso de la IA, es uno de los casos de uso donde mejor funciona la IA, ¿no? Y puede extraer información de los textos libres para estructurarlo y que luego podamos utilizarlo en el orquestador de proceso para aplicar inteligencia, ¿no? No basta solo con tener un orquestador de procesos. Al orquestador de procesos hay que añadirle capas adicionales. Hay soluciones que ya incorporan motores de regla, suelen estar incorporando todos también cosas relacionadas con IA, herramientas de ayuda a la decisión. Pues son piezas que hay que ir añadiendo y que van haciendo que los procesos sean cada vez más inteligentes y más autónomos. Y por último, una vez que ya tengo mis procesos modelados en el orquestador de procesos, ya tengo toda la información agrupada, organizada, etcétera, 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 ya podemos también aplicar automatismos. Ya hay partes de esos procesos que hasta ahora se hacía de forma manual, como el ejemplo famoso de este paciente pendiente de cita y que una persona llama 112 para dar la cita, pues ya se puede ir traduciendo puntos concretos de los procesos por automatismo, ¿no? Hablábamos esta mañana en uno de los talleres en el que estaba yo concretamente de agentes conversacionales y hablamos en lista de espera, por ejemplo, pues un caso de uso muy bueno para que un agente conversacional llame al usuario y le asigne la cita o le recuerde simplemente que tiene una cita o cualquier cosa, ¿no? Podemos llegar a más o menos reemplazo del ser humano, ¿no? Más ayuda o más reemplazo, hasta donde se quiera llegar. Lo mismo también por la vía de RPA, se puede automatizar muchos pasos. Y ya también el último nivel, que es la introducción de una plataforma de agentes IA que puede trabajar de forma conjunta con un orquestador de procesos para puntos concretos del proceso donde pueda tener sentido la aplicación de agentes de IA. Hasta aquí era un poco reto y siguientes preguntas desde el punto de vista técnico. Pero es que además surgen una serie de retos y preguntas de gobernanza. Porque al final estamos montando un orquestador de procesos que decimos que es la base del sistema de salud, pero en el sistema de salud no trabajamos solo nosotros, trabajamos nosotros, trabajan otros proveedores, trabajan los diferentes hospitales, pueden trabajar muchísima gente. Claro, y esto se convierte en un problema. Tenemos un orquestador de procesos como base de todo, y quién puede tocar y quién no puede tocar ahí, y cómo se toca, ¿no? Para que no se rompa nada. Entonces, ahora hay que establecer una serie de reglas relacionadas con la gobernanza. En cuanto a puramente quién puede añadir, editar, activar, desactivar, etcétera, nuevos procesos. En cuanto a qué políticas de interoperabilidad tenemos, cómo interactúa el proceso con el resto de aplicaciones, cuáles son esas reglas, ¿no?, de comunicación entre todos. La política de cambio y adaptabilidad. Si hay un proceso que está implantado, que está en producción, está funcionando, pero surge la necesidad de cambiarlo, ¿quién puede cambiar eso? No puede entrar cualquiera y tocar ahí, ¿no? La monitorización, y que esto enlaza muy bien con la sesión anterior, la de minería de proceso, ¿no? Tengo mis procesos funcionando ahí, pero me gustaría ver cómo está funcionando eso, en qué se dedica los tiempos, dónde hay más atascos, dónde no, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo optimizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, formación y soporte, ¿no? En el caso del Servicio Andaluz de Salud, el equipo funcional han hecho cursos
y máster, ¿no? No un cursillo, un máster fuerte de diseño de procesos en BPM, porque esto requiere un nuevo tipo de skill que esos usuarios hasta ahora no tenían y que necesitan aplicar para poder diseñar ellos mismos los procesos. Pues el objetivo de todo esto no es que tengan que llamar al proveedor X cada vez que necesite un proceso nuevo, sino que ellos mismos, como funcionarios del SaaS, puedan hacer los ajustes que consideren necesarios, ¿no? Y hasta aquí, si no me equivoco, era lo que teníamos para contar. Y nada, muchas gracias. Pues muy bien, la verdad que era exposición, ¿no?, magistral, ¿no?, de cómo es un orquestador de procesos. Nos ha hablado del modelo canónico, de los retos que existen, ¿no?, de los casos de uso, como la lista de espera, de la gobernanza. Bueno, yo en principio dejo hablar al público ruegos y preguntas, reflexiones. ¿Alguien que quiera preguntarle a esta pareja de expertos? Carlos, tiene ahí. Sí, gracias para Germán. Bueno, Cristina también. El modelo canónico, bueno, nos ha entrado en detalle. ¿Usáis algún tipo de estándares de proceso? Hicimos algunos trabajos para el proyecto de Big Data previo de utilizar estándares como la ISO 13940 de sistema de conceptos para la continuidad de cuidado. Cuando dice modelo canónico, ¿es que entra en semántica de los conceptos del proceso? Bueno, en este caso los estándares que aplicamos son BPMN, porque uno de los objetivos que se busca es que no se diseñen los procesos en esas herramientas que hay por detrás, el Camunda, Appian, etc. Nuestra capa todavía no está hecho, pero el objetivo es ofrecer un diseñador de procesos estandarizado, con notación estándar, de forma que tú puedas diseñar el proceso en cualquier herramienta, que hay herramientas gratuitas para diseño de procesos, y eso te genera un fichero que es completamente estándar. Hasta ahí llega la estandarización. Para la parte de almacenamiento de datos, ese tipo de cosas, no nos hemos metido todavía en Pero porque la gobernanza de los conceptos que se manejan, eso tiene su dificultad, porque entonces puede convertirse en un Frankenstein de procesos, de gente llamando las mismas cosas de maneras diferentes en un momento dado. Claro, por eso comentaba antes la necesidad de esa gobernanza, ¿no? Al final es necesario crear una oficina de gobernanza de los procesos. No se puede dar libre albedrío a los proveedores a que hagamos lo que queramos. Me gustaría, pero no es aconsejable. Bueno, y eso también casa, ¿no?, con esa oficina de gobernanza de los datos, que también va a jugar un papel importante en este orquestador de procesos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, son líneas que se van a seguir trabajando en paralelo, teniendo en cuenta pues la interoperabilidad, pero también la parte de la gobernanza de los procesos, pero como no puede ser de otra forma, de los datos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, terminamos el caso, ¿no? Y solo esperando que nuestros sistemas de información estén totalmente preparados y que esa gestión del cambio que tanto esperamos los profesionales sanitarios y los gestores, bueno, pues sea superable y que todo funcione de maravilla. O sea que muchas gracias. Demos un aplauso a nuestros conferenciantes. Muchas gracias. Y pasamos al caso 7, si os parece bien. Vamos muy bien de tiempo. Gracias. Bueno, empezamos el caso 7. Una enfermedad súper importante que no creo que no os podéis ni... Es que están todos andando... Bueno, vamos a hablar de la enfermedad renal crónica, que llaman la epidemia silenciosa, porque hay estudios de prevalencia que hasta el 10, incluso hasta el 15% de la población
por favor, ustedes, todos que están en la mesa, pueden tener una enfermedad renal crónica, porque ya que los síntomas aparecen en estadios muy tardíos de la enfermedad. El diagnóstico se suele hacer muy tardío. La enfermedad renal crónica conlleva mucho problema en salud en los pacientes en diálisis, en trasplante, aparte de muchos problemas económicos para los sistemas sanitarios, desde luego, toda esa red de trasplante renal que existe. Entonces, es clave llegar al diagnóstico lo más pronto posible de esta enfermedad silenciosa. No nos vamos a meter ahora, tenemos un nefrólogo en la mesa, en el caso, a explicar de síntomas, pero la importancia de esta enfermedad renal es tan importante como que la hipertensión y la diabetes mellitus son las causas más principales de esa nefropatía, ¿no? de ese fallo en el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a presentar el caso 7, que es el KFRE, que eso es el kidney, o sea, es la ecuación de filtrado de fallo renal kidney, que es el método estándar de diagnóstico de fallo renal, o uno de los métodos estándar, si no me equivoco, o ecuaciones para saber cómo está nuestro riñón. Tengo que decir que también todas las comunidades autónomas estamos trabajando en mejorar todos este tipo de ecuaciones y de perfiles de laboratorio. Por ejemplo, en Aragón hemos añadido la ecuación aclaramiento creatinina para llegar en el perfil del médico de primaria para un diagnóstico precoz, y además estamos también trabajando con herramientas de dispensación farmacológica según el fallo renal, ¿no? O sea, que el médico al meter un fármaco en la historia clínica tenemos una herramienta que le dice que tiene que cambiar probablemente la dosis o ajustar esa dosis o incluso mejorar un equivalente farmacológico. Bueno, yo creo que es un problema de salud muy importante y que estamos todos los sistemas y todas las organizaciones sanitarias muy al tanto, ¿no? Entonces, bueno, nos van a presentar un clean risk, ¿no? Una escala de riesgo por algoritmos inteligencia artificial en la predicción de la enfermedad renal crónica, ¿no? Tenemos al doctor Néstor Olivo, que es nefrólogo del Hospital Universitario de Costa del Sol, de Marbella, del Servicio Andaluz de Salud, y a Clara Aguiló Jubierre, bueno, voy a decirlo en español, lo siento, líder de marketing de soluciones digitales de Roche, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Entonces vamos a empezar pues con este reto, ¿no? Como comentábamos, la enfermedad renal crónica quizás no es tan conocida como enfermedades como son el cáncer o como son la diabetes, pero sin embargo hoy aprenderemos que realmente se trata de un problema de salud muy relevante en nuestro país, pero con la particularidad de que haciendo muy poco podemos tener un impacto muy grande en pacientes y también en los costes y en la eficiencia del sistema sanitario. Entonces, y esto lo vamos a hacer, tenemos una gran oportunidad a día de hoy y es lo que vamos a aprender incorporando algoritmos que ya tienen marcado CE, es decir, están homologados como medical device y que si conseguimos ayudar desde un punto de vista de los servicios TIC a que esto se pueda adoptar en práctica clínica, como nos explicará Néstor hoy, pues podemos tener un gran impacto, como os decía, en pacientes. Entonces, le voy a dar paso a Néstor. Como decíamos, Néstor es médico especialista en nefrología en el Hospital Costa del Sol, pero es un médico, no es un médico cualquiera, y lo voy a presentar bien, porque realmente siempre decimos que la informática no es el fin, sino es un medio, ¿no? Y hoy tenemos la suerte de tener a Néstor para que nos explique y todos tomemos conciencia de todo lo que podemos llegar a hacer. Como os decía, Néstor es miembro de la Sociedad Española de la Nefrología y co-creador de la aplicación para móviles más importante de su especialidad, Nefroconsultor. De hecho, tuvo un premio aquí en las 6 hace unos años. Es el editor de la revista médica Plus One, que es una revista de Cuartil 1, e investigador con publicaciones en las revistas más prestigiosas e importantes como son el New England Journal of Medicine, The Lancet o Nature. Así que nada, sin más, Néstor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación y por supuesto por invitarme a hablar con vosotros. Y os voy a hablar de algo que os va a despertar
curiosidades. La enfermedad renal crónica, como decía Clara y el compañero que me ha presentado, es una enfermedad silenciosa. ¿Sabíais que en España hay 6 millones de enfermos renales crónicos? Es una barbaridad, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Es decir, hay estudios como son el estudio Enrica y el estudio de Pearce que nos dicen que el 10-12% de población general, no estamos hablando de pacientes enfermos, no estamos hablando de diabéticos, no estamos hablando de hipertensos, estamos hablando de población general, el 10% tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Y es que la enfermedad renal crónica la podemos diagnosticar todos los que estamos en esta sala, porque depende de 2 parámetros. Uno es analítico, que es la creatinina sérica, que simplemente cuando a alguien le fallan los riñones, la creatinina sérica se va acumulando y va subiendo los niveles a nivel de la sangre y determina un filtrado glomerular bajo, y una albuminuria a nivel de la orina de más de 30. Os voy a preguntar a la sala, y así os tengo atentos, ¿quién se ha hecho una analítica en los últimos 5 años? Casi todos, muy bien. De esa gente que ha levantado la mano, ¿a quién le incluía una orina? Bien, casi todo, pero bueno, pero menos gente se puede decir. La enfermedad renal crónica está determinada por estos 2 parámetros, pero es verdad que la orina es un parámetro que falta mucho en las analíticas cuando se piden generalmente, sobre todo en médicos de atención primaria. Incidimos en este tema de medir la orina, sobre todo en médicos de atención primaria, porque fijaros que el 80% de los enfermos renales crónicos no los ve un especialista de riñón precisamente, los ve un médico general que lleva otras muchas patologías. Y es normal que su nivel de conocimiento no sea el más alto en riñón. Por eso la informática, que es un poco el objetivo también de esta charla, tiene que ayudar a esos médicos de atención primaria a poner el conocimiento en su mano y ponérselo sencillo para diagnosticar y tratar correctamente la enfermedad renal crónica. Es decir, como marcábamos en esta publicación de la revista Nature, la acción de los médicos de atención primaria es pivotal y simplemente el que aparte de una analítica se mida una albuminuria y una orina es importantísima. Lo que no os he preguntado antes es si aparte de la orina, la medición que se ha hecho en vuestras analíticas de albuminuria y creatinina era correcta o no era correcta. Y ahí radica el problema. Por poneros un ejemplo, en estudios, por ejemplo, americanos y también nacionales, se ha visto que en pacientes con alto índice de enfermedad renal crónica, como pueden ser diabéticos e hipertensos, solo el 30% de esos enfermos tenían correctamente la albuminuria medida. Es decir, que el problema radica ahí, radica en el conocimiento y en el hacer las cosas correctamente desde atención primaria desde el punto de vista nefrológico. Y este es el trabajo que tienen los médicos de atención primaria, evitar el avance de una enfermedad renal crónica, que es que el gran problema que tiene es que no duele. El talón de Aquiles que yo tengo como nefrólogo es cuando me encuentro a esos pacientes que están en estadios avanzados de enfermedad renal crónica y tienen a lo mejor un 20, un 15% de funcionalidad renal restante que no se puede revertir. Como no duele, cuando da la sintomatología o da la cara, es en estadios finales. Es decir, que donde hay que visibilizar la enfermedad y donde hay que tratar la enfermedad es aquí. Cuando el tanque del riñón está lleno, ahí es donde se puede evitar el avance de la enfermedad renal crónica. No en estadios finales que, como os digo, es donde me toca actuar a mí, ¿no? Y en 2025, que esto no pasaba hace 10 años, tenemos medidas para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica y evitar que los pacientes acaben con una funcionalidad del menos del 20%, del menos del 15% menos y que tengan necesidad de diálisis y trasplante. El tema de la diálisis y trasplante suena como una lotería que nadie quiere tener y conocéis o todos conocemos a gente que le toca y siempre nos dicen lo mismo. A mí me decían que tenía un problemita en el riñón y de repente os cuentan que necesito un trasplante o entrar en diálisis. Es decir, que ya nos damos cuenta de que el talón de Aquiles mío como nefrólogo y de muchos médicos es que llegamos tarde a actuar en esos enfermos por la enfermedad silenciosa que tiene que no da sintomatología, ¿no? Y como os he comentado, según el estudio renal del New England del 2001, añadiendo un IECA, un ARA2, que son fármacos antihipertensivos,
a un paciente con enfermedad renal crónica, reducimos el riesgo de progresión un 28%. Si le añadimos nuevos fármacos como son los inhibidores de la SGLT2, podemos reducir hasta un 40%. Y si el paciente es diabético, esta progresión renal la podemos reducir a un 60%. Es decir, que cuando un médico de atención primaria diagnostica correctamente a un paciente con enfermedad renal, lo cataloga como enfermo renal por el filtrado, como hemos hablado antes, pero también por la albuminuria, y le pone un tratamiento adecuado, somos capaces de evitar esta progresión de enfermedad renal crónica. Además, fijaros que son fármacos que sinérgicamente, cuando actúan juntos, evitan la progresión de la enfermedad renal crónica, pero es que también bajan mortalidad. No hay nada más importante que en medicina que bajar mortalidad. No estamos hablando de una enfermedad cualquiera, como hemos dicho antes. Estamos hablando de una enfermedad que ocupa a 6 millones de españoles, y os aseguro yo aquí ahora que esos 6 millones de españoles a día de hoy no están ni bien diagnosticados ni bien tratados. Es diferente a un paciente que tiene un problema de corazón. Doctor, me duele el pecho. Es muy sencillo, hay que estudiarlo desde el punto de vista cardiológico. Estamos hablando de una enfermedad que no da ningún tipo de sintomatología hasta cuando el filtrado es menor del 15%. Es una putada, con perdón. Es decir, que en nuestro trabajo, en el trabajo de los compañeros que están en política, en los compañeros de gerentes, tenemos que aumentar y mejorar la formación, conectar sistemas informáticos de diagnóstico en laboratorio para visibilizar esta enfermedad que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que existe. Y fijaros que cuando actúo yo es la línea de la izquierda en la que yo aplico estos medicamentos que hemos comentado con anterioridad y soy capaz de evitar la progresión de la enfermedad renal crónica unos años, 2, 3 años, 4 años. En cambio, cuando actúa el médico de atención primaria o otros médicos en un estadio precoz de enfermedad renal crónica, por ejemplo, cuando el porcentaje de funcionalidad todavía es del 80% y a lo mejor el marcador importante de esa patología es la albuminuria, cambia la vida de ese paciente. Y si estamos hablando de un paciente que se diagnostica, por ejemplo, con 50, 60 años y se diagnostica de enfermedad renal crónica, se pone el tratamiento correcto, estamos hablando de que alarga la progresión de enfermedad durante 20 años, ese paciente no va a requerir ni diálisis ni trasplante a lo largo de su vida. Simplemente por el hecho de darnos cuenta que existe esa enfermedad y poner un tratamiento adecuado. Os repito, de esos 6 millones de españoles, desafortunadamente no todos están bien diagnosticados y bien tratados, ¿no? Entonces, ¿este es un problema mayor o un problema menor desde el punto de vista del sistema sanitario? El enfermo renal crónico, cuando hablamos de enfermedad renal, trasplante, diálisis, ocupa en torno al 5,6% en cuanto a porcentaje de el gasto sanitario total. Es decir, los nefrólogos gastamos millones de euros para el Sistema Nacional de Salud, que como todos queremos que sea sostenible. Es decir, que el enfermo renal crónico se sitúa en el percentil 99,9 de gasto sanitario. Cuando vemos entrar a un paciente renal por la puerta del hospital, sabemos que es el paciente que más gasta. Gasta más que un paciente con cáncer, gasta más que un paciente con VIH. Es decir, fijaros la dimensión del problema en el que estamos hablando, en el que si evitamos que un paciente entre en diálisis o requiera un trasplante, aparte de mejorarle su calidad de vida, estamos haciendo que sea un sistema más sostenible. Y como habéis visto antes, tenemos las medidas y la oportunidad de hacerlo porque hay un tratamiento eficaz. Como estamos comentando, un enfermo de diálisis puede costar unos 50.000 euros al año aproximadamente. Y gastamos más, por ejemplo, que patologías tan prevalentes como diabetes o como cáncer. Yo sé que no sois médicos la mayoría y por eso estoy dando unas nociones como es la enfermedad renal crónica, cómo diagnosticarla, bastante básicas, pero os invito a que desarrolléis sistemas informáticos y sistemas de conexión con el enfermo renal y con la enfermedad renal crónica, porque es una patología muy prevalente y ya estaréis ayudando a mucha gente. Es fantástico tener la habilidad de crear un sistema informático o un algoritmo para una patología muy rara, pero de esta manera estaréis ayudando a mucha más gente.
como comprenderéis. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la atención a pacientes con enfermedad renal crónica utilizando algoritmos de predicción? Esto que hemos comentado antes y no me he parado a explicar son los estadios de enfermedad renal crónica en función de la gravedad y de la albuminuria que tienen los pacientes, y en función de los estadios que tiene el paciente de gravedad y de porcentaje de funcionalidad, tenemos estos siguientes algoritmos de progresión renal. Es decir, que dentro de la nefrología estamos abriendo un campo que es el paciente progresador de enfermedad renal crónica, porque no es lo mismo el paciente que tiene una funcionalidad renal del 50% y se queda ahí, que el paciente que va a ir a peor, a peor, a peor, que ese es el que hay que actuar y ese es el que nos tiene que poner las alertas a todos. Entonces, lo que os presentamos es el KFRE, que es el Kidney Failure Risk Equation, que es una fórmula validada en más de 30 países, con una validación en más de 1 millón de pacientes, y que está incluida en las guías KDIGO de enfermedad renal crónica. Como le estaba hablando antes a Clara, esto está relacionado con Roche, que tiene la patente. Roche lo ha hecho todo al revés, pero lo ha hecho extremadamente bien. Las guías KDIGO de práctica clínica mía del año pasado me dicen que hay que utilizar una fórmula de progresión renal como KFRE con una evidencia 1A. Es decir, yo como médico estoy obligado a conocer KFRE y a utilizar KFRE porque está incluido dentro de mis guías, ¿no? Y como veis, está validado en una corte multiétnica de pacientes y tiene un nivel de precisión de más del 90%. Al respecto de esta fórmula, en la que me considero humildemente un experto, publicamos en la revista Nature la interpretación clínica de KFRE, porque KFRE tiene un problema, que es que si tú le dices a un médico de atención primaria, mira, tienes un paciente que tiene un KFRE del 10%, el médico de primaria o cualquiera de estas salas diría, bueno, es un riesgo de progresión bajo, es incorrecto. A partir del 5% se considera que es un riesgo de progresión alto o muy alto. Y KFRE es un arma que nos permite a los médicos nefrólogos, pero también debe permitir a los médicos de atención primaria a catalogar a ese paciente que tiene que citar más frecuentemente, que tiene que intensificar el tratamiento, que tiene que evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, es decir, el paciente que va a empeorar. Nada más y nada menos. Y la utilidad de esta fórmula también es para predecir cuánto tiempo le queda al paciente para entrar en diálisis o necesitar un trasplante. Es decir, que tiene, aparte de una aplicación de derivación al especialista de nefrología, de visibilizar la enfermedad, que es algo fundamental en esta enfermedad silenciosa, también de planificar su situación de reemplazo renal si lo requiriese. Kidney Failure Risk Equation requiere estos 4 parámetros o 5 parámetros para su cálculo, como son edad, género, región, que al fin y al cabo en España es Europa y son todos iguales, es decir, nos quedaríamos con 4, el filtrado glomerular estimado, que es como el porcentaje que hemos hablado de funcionalidad renal, del que llevamos hablando un rato, y la albuminuria, que es este marcador tan infrecuentemente pedido o infradiagnosticado desde el punto de vista de especialidades no renales como los médicos de atención primaria. Es decir, que fijaros que esta fórmula, una de las bondades que tiene es que obliga al médico de atención primaria a pedir una orina y una albuminuria. Me he quedado sorprendido cuando habéis levantado tantos la mano con albuminuria y con la orina, porque es infrecuente o es menos frecuente que se pidan mediciones de orina desde el punto de vista de atención primaria, porque los estudios están ahí y nos dicen que es en torno a un 30-40%, no el 90% que deberían tener casi todos los enfermos. Y es que además, fijaros qué bueno tiene el KFRE, que cuando me llega a mí un paciente a la consulta y le digo, caballero, usted tiene desafortunadamente un riesgo de progresión renal y un riesgo de entrada en diálisis a los 5 años de un 40%, que es un riesgo altísimo, pero con las medicaciones que le voy a poner que os he enseñado antes, soy capaz de reduciros el riesgo de progresión a lo mejor de un 26% a la mitad o a un 20%. Es decir, es una manera que tengo yo también de empoderar al paciente. A mí me encanta, bueno, ya habéis visto, los que tengáis la desgracia de ir a un médico cada cierto tiempo, que los perfiles de los médicos hemos cambiado. Antiguamente teníamos médicos un poquito más mayores que tenían una actitud muy paternalista. Tómese esto. Ahora no.
Ahora los médicos modernos, los jovencitos, yo me quiero considerar joven, lo que hacemos es empoderar al paciente. Yo le explico, caballero, usted tiene esta enfermedad, estas son las armas que tenemos, yo le voy a colocar este fármaco y este es el objetivo que tengo. Reducir, por ejemplo, el riesgo de progresión renal a la mitad, a un 70%. Somos un equipo. Y al fin y al cabo eso es muy bueno porque os empodero a los pacientes a que os toméis la medicación y que veamos juntos los beneficios y cosechemos juntos los resultados. Es decir, que KFRE, aparte de obligar a generarla o a pedir la albuminuria, también te da la opción de empoderar al paciente en cuanto al tratamiento. Si me estoy retrasando con el tiempo, me decís, ¿eh? Vamos bien, ¿no? Bien. Entonces, este algoritmo de KFRE, como os he comentado, tiene los certificados europeos adecuados, tiene una evidencia ya con las guías KDIGO, una evidencia 1A, que es una evidencia extremadamente alta, la más alta que podemos tener en práctica clínica, y tiene estas bondades que hemos comentado, ¿no? Este sería la parte del capítulo de las guías KDIGO de nefrología de 2024 que recomiendan el uso de KFRE. Y después también, aparte de KFRE, se ha desarrollado otra fórmula que es muy parecida, que se puede utilizar para estadios precoces de enfermedad renal crónica, como son el Clean Risk, es decir, hay dos fórmulas que ya tienen el certificado que se complementarían para abordar todo el escenario de todos los enfermos renales crónicos, los más graves y los menos graves. Y el siguiente paso que estamos buscando, y os puedo adelantar que estamos haciendo aquí en el Hospital Costa del Sol un estudio piloto al respecto y vamos a empezar con el 1 de noviembre, me han dado permiso para que hable de ello, desde Roche, es la inclusión de esta fórmula de riesgo dentro de las analíticas. Como comprenderéis, los médicos de atención primaria no pueden saber de todo. No pueden ser cardiólogos, no pueden ser digestivos, no pueden ser nefrólogos. Entonces, el gran secreto de beneficiar al punto final, que es el paciente renal, es ponerle las cosas muy sencillas a los médicos de atención primaria. Y la forma que hemos encontrado de poner las cosas sencillas es que el resultado de KFRE salga reflejado directamente en la analítica. Es decir, actualmente yo cuando pido una analítica pido la creatinina sérica y la albuminuria, debajo de la creatinina me sale el porcentaje de función renal, que es el filtrado glomerular, pero para que un médico de primaria tenga acceso a esta fórmula de progresión tiene que salir, tiene que ir a internet, tiene que meter la fórmula y tiene que enseñárselo al paciente. Cuando hablamos de una media de 30 pacientes y de 5 o 10 minutos para cada uno de ellos, esto supone que no lo van a hacer los médicos de atención primaria. Lo que hemos hecho es que la fórmula salga directamente el resultado en las analíticas y añadimos una interpretación desde el punto de vista de expertos de nefrología de SKFRE y unas recomendaciones basadas en las guías KDIGO de cómo evitar la progresión de esa enfermedad renal crónica. Es un estudio piloto que vamos a empezar ahora el 1 de noviembre con distintos centros de salud en nuestro centro, ¿no? Esto es Nefroconsultor, que es una aplicación para móviles. No voy a hablar mucho de esto porque lo que nos ocupa hoy es KFRE, que creo que es lo novedoso y lo nuevo. Pero bueno, hay otras medidas como ya aplicamos o vimos en este estudio que hicimos con la aplicación Nefroconsultor, de incentivar al mejor diagnóstico y al mejor tratamiento de los enfermos renales crónicos por parte de los médicos de atención primaria. Así que nada más por mi parte. Gracias. Muy bien, pues espero que haya quedado claro cuál es el problema de salud, ¿no? Cuando decíamos que era un problema de salud de primer nivel, ¿ha quedado claro? Sí. Y realmente yo creo que por decirlo de alguna manera, lo bonito de este caso es que tenemos todos los ingredientes para poder resolverlo mañana. No son modelos de inteligencia artificial de 40 variables, son datos que están disponibles en los sistemas de información de los laboratorios. Hay tratamientos disponibles a día de hoy para que si diagnosticamos a estos pacientes podamos actuar. Entonces, el reto es cómo podemos, entre nosotros y también desde la parte que nos toca, desde los sistemas de información, acelerar la adopción para que esto no tardemos 10 años, sino que en un año, y esperemos que el año que viene, podamos estar
presentando los resultados de la adopción en España de un algoritmo como K-Free, ¿no? Y de CleanRisk. Y este es el gran reto que tenemos todos por delante. Entonces, quería explicaros que desde Roche Diagnostics lo que estamos trabajando es en tener paneles de algoritmos digitales basados en inteligencia artificial. Son modelos basados en modelos de machine learning, como decía, no son modelos desde un punto de vista tecnológico complejos, pero que están certificados como medical device, es decir, tienen marcado CE, que está alineado ya con ¿no? la nueva normativa de inteligencia artificial que se está regulando desde el Ministerio, y que tienen evidencia científica suficiente para que los clínicos lo puedan incorporar dentro de las guías clínicas y con el impacto que sabemos que van a tener estos pacientes. Hoy hemos hablado de la enfermedad renal crónica, pero hay muchas más. También estamos trabajando en un panel para la enfermedad hepática, también estamos trabajando en otros algoritmos que tienen más incidencia en la fase aguda, por ejemplo, en el triaje en urgencias de pacientes que llegan con dolor torácico, que tienen riesgo de padecer un síndrome coronario agudo. Estamos desarrollando otros modelos y tenemos ya desarrollados y todos con marcados CE, algoritmos que permiten el cribaje temprano de cáncer, como es el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón y otros que vendrán. Entonces, esto existe, esto es realidad, esto es hoy, esto no es futuro, esto es mañana. Están certificados y están disponibles para poder entrar en el sistema de salud. Entonces, uno de los retos que identificamos, y ahí es donde, ¿no?, la parte de sistemas de información tiene un rol muy importante, es justo lo que comentaba Néstor, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto sea muy fácil para los clínicos? El médico de atención primaria tiene 5 minutos para hacer su visita. No puede estar pendiente de, ¿no?, si el algoritmo se ejecuta. O sea, tiene que ser algo muy sencillo. ¿Cómo lo estamos aproximando nosotros? Nosotros lo estamos aproximando de manera que sea integrado como un test más dentro del laboratorio. Al igual que a día de hoy llegan peticiones para hacer la creatinina o la albuminuria, que también esto se incluya cuando un paciente cumpla ciertos requisitos de riesgo, automáticamente este algoritmo se lance y este resultado se integre junto con los resultados que recibe el médico de atención primaria, con el informe y con la interpretación que decíamos. Entonces, realmente creemos que es una manera muy fácil, muy transparente para los clínicos para que esto ocurra. Y desde un punto de vista de parámetros, como os comentaba, tanto el filtrado glomerular como la albuminuria son datos, el sexo y la edad, que son los 4 parámetros que utiliza este algoritmo. Son parámetros estructurados en todos los LIS, en todos los sistemas de laboratorio de los hospitales. O sea, el dato está, no tenemos que hacer grandes inventos. El dato está, es sencillo. Entonces, para nosotros la invitación de todos es en que ayudemos a hacer realidad que un proyecto como estas características pues sea real. Y ahora vamos a abrir el turno de preguntas por si tenéis preguntas, pero a la vez, si alguien tiene ganas, cuando acabemos o incluso mientras estamos haciendo el turno de preguntas, hemos traído una caja de Lego. Ya diréis, ¿por qué? Pues porque como es última hora decíamos, oye, igual ya estamos cansados del todo el día, entonces queríamos invitaros a un ejercicio de creatividad donde, si alguien se anima, pueda construir con piezas de Lego cómo podría ser esta integración de los datos dentro de la práctica clínica. Entonces, si alguna persona quiere, ahí vamos a tener unas piezas de Lego para que juegue un poquito y el modelo más chulo que se cree, o sea, se entiende el ejercicio, el reto es cómo dibujar este camino desde que se recibe el dato y está el dato en el laboratorio hasta que viaja hasta el algoritmo, hasta que este algoritmo devuelve los datos y tiene impacto en un clínico como Néstor. Así, si alguien tiene ganas de hacer un modelo y lo hace muy bien, tendrá premio. Ahí lo dejo. Así que nada más, y si tenéis cualquier duda, pues estamos aquí para aclararla. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Alguien se atreve? Hay muchas preguntas. Yo solo decir que me ha asustado tanto, de verdad.
a la magnífica exposición de Néstor, que sí que en Aragón vamos a sacar un protocolo de enfermedad renal crónica, creo que es para noviembre. Le he mandado un WhatsApp a la funcional, digo, dime por favor la fecha porque nos han puesto contra la espada de la pared. Esto es verídico, es una cosa tan importante que, bueno. Una pregunta. ¿Sería positivo para el sistema crear un cribado para toda la población de esta enfermedad renal crónica? Es una pregunta maravillosa. Es una pregunta absolutamente maravillosa, porque a nuestras casas llegan... Bueno, yo soy canario, para empezar, para que me entendáis mi acento afincado aquí en Andalucía, que muchos lo estáis preguntando. Pero, por ejemplo, todas estas iniciativas que tenemos también nosotros son porque mi hermana también es nefróloga y vivimos en una isla. Y el tema de un cribado poblacional en enfermedad renal crónica es lo correcto desde el punto de vista político. Porque fijaros que a todo paciente o a toda persona mayor de 50 años le llega una carta a su casa que le dice: oiga, caballero, usted se ha hecho una sangre oculta en heces, tiene un despistaje de cáncer de colon, cuando la prevalencia de cáncer de colon, aunque es devastador, igual que la enfermedad renal crónica, es mucho menos prevalente que la enfermedad renal crónica. Cuando estamos hablando de una enfermedad silenciosa, el cribado poblacional, sobre todo en ciertos rangos de edad, como pueden ser más de 45 años, más de 50 años, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y debería ser así, en mi opinión como experto. ¿Alguna pregunta más, Carlos? Daros la enhorabuena por una excelente exposición, pero es que no me queda una duda, Néstor. ¿El algoritmo es una patente de Roche? Es decir, no está basado, no está publicado, no es que está... Mira, ese es un tema también muy interesante. Mira, antes he atisbado, he dejado entrever que Roche ha hecho las cosas de manera, o sea, se puede decir de manera al revés, pero correctas. Lo estábamos comentando antes en el debate que teníamos fuera, que habitualmente los médicos tenemos, por ejemplo, un fármaco que se publica un estudio randomizado prospectivo, tenemos a la FDA americana y a la EMA que nos aprueba un fármaco y después lo recibimos nosotros. Pero resulta que Roche, junto con Nadeem Tangri, que es el creador de esta fórmula de progresión renal, Roche lo ha comprado después, se puede decir. Nadeem Tangri, con el que hemos colaborado en la revista Nature, generó este algoritmo, lo publicó en JAMA en 2012, tuvo la validación posteriormente en artículos posteriores en 2016 y ha sido últimamente cuando Roche ha adquirido la patente y han comprado un productazo, si os digo la verdad. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, lo natural hubiera sido que los médicos empezáramos a usarlo, de tanto usarlo saliera mucha evidencia y que las guías nefrológicas mías le pusieran una evidencia 1A. Pero es que esa evidencia 1A ya lo tiene. Es decir, que antes de que nos haya llegado a los nefrólogos la posibilidad de utilizar KFR a los distintos clínicos, ya tengo yo unas guías que me dicen: oiga, usted debería conocer esta fórmula y debería estar utilizándolo ya. ¿Cómo que no la está utilizando? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es un poco raro, bueno, me pueden corregir los de Roche, si no ha sido así como se ha desarrollado, pero es la situación. Sí, que empezó de manera abierta con publicaciones donde se... Sí, en al JAMA. momento se convirtió ya en un algoritmo protegido. Ese es el desarrollo, sí. Y también, aparte de KFR, que como hemos hablado tiene una evidencia 1A, 30 países, validación y más de 1 millón de pacientes, multiétnico, también tienen esta fórmula que se llama Clean Risk, que lo que hace es abarcar a toda la enfermedad renal crónica. Y bueno, aquí hay muchos informáticos, me dijeron que estaba hablando en un ambiente de informáticos. Os invito a que apliquéis vuestros conocimientos a la enfermedad renal crónica. Ya estáis viendo que desde el punto de vista de costes es más rentable que otras patologías, es más importante que otras patologías. Y cuando hablamos de evitar progresión, estamos generando un sistema sanitario sostenible si evitamos que los pacientes terminen en diálisis, ¿no? Y se puede. Yo
Nosotros en Roche lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos un equipo que está, tenemos un equipo de I+D que desarrolla nuestros propios algoritmos. O sea, claro, nosotros en Roche nos dedicamos al diagnóstico de toda la vida. Somos los que hacemos los laboratorios y eso implica que son los analizadores y los reactivos de toda la vida. Pero nosotros creemos que podemos dar un paso más allá, incorporar dentro del menú que tienen los laboratorios nuevas opciones diagnósticas a través de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, nosotros mismos estamos en indicaciones donde sabemos que hay necesidades, tenemos procesos de I+D para desarrollar nuestros propios algoritmos, pero también sabemos que hay muchísimas iniciativas en España y en todo el mundo donde hay muchas empresas, hospitales, investigadores que están desarrollando sus propios algoritmos. Entonces, nosotros como empresa también hacemos un proceso de scouting, ¿no? De entender, como fue en el caso de Keyfree, ¿no? Qué algoritmos hay en el mundo, cuáles pueden resolver problemas de salud y en este caso pues llegar a acuerdos de modelos diferentes que puedan ser para poderlos incorporar y ponerlos a disposición de los laboratorios en todo el mundo, porque al final es lo que queremos, que tenga un impacto en la sociedad y en los pacientes. Y enlazando las dos preguntas que se han hecho, que son las dos muy interesantes, ¿qué os parecería, por ejemplo, hacer un screening poblacional con Clean Risk? Y, por ejemplo, de esta sala, si fuéramos a España, coger y decir, pues mira, de esta sala que somos a lo mejor 50 personas, hay 5 personas que tienen un Clean Risk elevado y nos invita a que vayan a ver un nefrólogo. Ya tendríamos el trabajo hecho, ¿no? Son cosas que se pueden enlazar, ¿no? Los algoritmos de riesgo que estamos hablando con screening en población general. Vale, pues yo quería daros las gracias. Yo trabajo en el Ministerio de Sanidad y me parece que los algoritmos que recojan una información, como decís, tan sencilla y que ya está estructurada, tiene mucho mérito haber encontrado un caso de uso tan certero. Y barata. Y barato y que se puede hacer con un análisis de orina, como decíais. Y os querría preguntar si se ha llegado a la parte de la evaluación de la tecnología sanitaria en el sentido de un análisis más económico del número de personas que habría que tratar y más temas económicos, porque la parte que comentáis del cribado poblacional incluiría eso. Entonces, bueno, por saber hasta qué punto se ha llegado y qué ha salido. Sí, bueno, yo me conocéis de poquito, de 15 minutos, pero yo soy una persona como muy abierta, que soy generoso en las ideas y que me gusta como extenderlo a todo el mundo por intentar ayudar al enfermo renal, que es mi objetivo final. En la medición de orina, la albuminuria es de las pruebas más baratas que tenemos en el laboratorio, 14 céntimos cuesta. Es decir, que si nos pusiéramos, por ejemplo, a hacer un screening poblacional de la ciudad de Marbella, que a lo mejor tiene 120.000 habitantes o tendrá algo así, son situaciones factibles que se pueden hacer, es decir, no tienen un coste económico muy elevado. Y aparte, dentro del estudio que estamos desarrollando de incorporar dentro de las analíticas el KFR, uno de los endpoints secundarios que queremos medir precisamente es lo que nos estás preguntando, ¿no? Es decir, que si el hecho de que Clean Risk o KFRE en este caso salte la liebre en algún paciente y permita diagnosticarlo antes de enfermedad renal crónica y tratarlo antes de enfermedad renal crónica, ¿qué coste sanitario tendría eso en cuanto a evitar entrada en diálisis y trasplante y evitar progresión de la enfermedad? Entonces, espero poder responderte correctamente esa pregunta dentro de 6 meses, pero yo, si fuera político, me centraría en esta enfermedad porque no es una enfermedad de un cribado, se puede decir, con un gasto elevado, ¿no? Yo me compararía siempre con el cáncer de colon, ¿no? El cáncer de colon, la gente de más de 50 años, como hemos dicho, le llega una sangre oculta en heces para la casa. Si es positiva, tiene que ir al digestivo a hacerse una colonoscopia. Yo creo que el método de screening sería muy parecido, de una manera muy sencilla, a lo mejor solo con la albuminuria, porque la albuminuria y el filtrado están muy ligados, en el sentido de que un paciente que tiene un filtrado bajo generalmente tiene algo de albuminuria. Te va a saltar la liebre para esos enfermos que puedes tratar de manera precoz.
Efectivamente, tenemos mucha evidencia científica y ahora estamos haciendo los estudios, ¿no?, para trasladarlo al impacto económico y con un enfoque de cribado que también tendría todo el sentido del mundo. Y por seguir apuntando, esto desde el punto de vista, se puede decir, político, creo que es rentable, porque son resultados rápidos. No estamos hablando de una prevención para dentro de 10 años, 20 años, estamos hablando de una prevención directa. De medicina sabemos cosas que son muy evidentes, como que el colesterol mata, el colesterol alto mata, la hipertensión mata, que es otra enfermedad silenciosa. También sabemos que la albuminuria mata, es decir, que el hecho de tratar la albuminuria y tratar al enfermo renal crónico estamos ahorrando desde el punto de vista también de ingresos sanitarios, mortalidad, uso de recursos, etc. La organización no le da tanta importancia a que nos fallezcamos o no por enfermedad renal crónica. Es algo increíble, de verdad. La verdad que me parece súper interesante este tema. Yo creo que tenemos que ponernos todos las pilas y cuando vamos a nuestro médico de primaria, oye, por favor, una albúmina en orina, ¿eh? No se te olvide, ¿vale? Muchas gracias. Un aplauso. Savison.